están, amigos del Mundo en Fácil? Hoy en la tarde le he dado una vuelta al escenario de presión que tiene el presidente Trump con una China crecida después de su propia visita, una Europa que está resentida, una OTAN que está un tanto degradada, Rusia que mantiene su guerra y no la quiere terminar, Irán que le está manejando los tiempos a Estados Unidos para firmar un acuerdo y el tiempo corre contra el presidente Trump en lo interno, y una Cuba que está ahí, a la mano, y que una solución en Cuba le entregaría una elección de medio tiempo bastante más cerrada en noviembre. Y me gustaría compartir con ustedes ahora una visión respecto de qué se podría hacer en Cuba. Desde una perspectiva de análisis geopolítico, una, comillas, buena salida para la administración de Donald Trump en el caso de Cuba requiere equilibrar esta, esta narrativa que tiene el presidente Trump de máxima presión con un resultado que evite una crisis humanitaria o una crisis migratoria que no la pueden controlar. No olvidemos que Cuba se encuentra en un punto crítico. Tiene apagones de hasta 23 horas. Un gobierno incapaz de solucionar nada. Y esa inmovilidad del gobierno de Cuba es el punto perfecto para capitalizar un éxito internacional que tiene el presidente Trump antes de las elecciones de medio tiempo. Y sería negociar la salida del régimen a través de un proceso que vaya marcando los hitos en una especie de asfixia económica a cambio de una transición política. En la medida que el régimen vaya entregando sus cargos y vaya soltando a la isla y se vaya de la isla, la economía va a ir paulatinamente recuperándose para los cubanos. Ahora, ¿cuál sería la estrategia de transición? Hay varios ejemplos de cómo recuperar una economía degradada al extremo como la cubana. Y sin ideas que rompan el dogma revolucionario. China rompió el dogma con Deng, pero Cuba no tiene el volumen de mercado que son los 1.000 millones de personas que era China en ese momento. Vietnam. Vietnam surgió muy rápido después de la guerra, olvidando los amarres ideológicos, y en 15 años pasó de ser un país absolutamente agrícola a exportar celulares. El otro es Alemania. Alemania, absolutamente destruida tras la Segunda Guerra Mundial, tomó tres medidas que pueden utilizarse. Alemania destruía en su infraestructura, en su capacidad industrial, con millones de desplazados, pero tenía el capital humano y el acceso a recursos con el Plan Marshall. Cuba está destruida por la falta de visión y capacidad de sus líderes. Tiene una infraestructura que está absolutamente desgastada, está atrasada, está colapsada en todos los sentidos. También tiene una gran migración y un aislamiento económico y político. Las ayudas y el discurso que se hace por pro Cuba, la verdad es que son meramente simbólicas. Y normalmente las que llegan se quedan en las redes de los gobernantes. Pero también Cuba, si sigue los pasos, estos pasos que estamos hablando de Alemania, también tendría acceso a recursos, si es que sale el régimen castrista. Estados Unidos tiene a disposición 100.000 millones de dólares, lo que no es poco. Entonces, ¿qué se puede hacer? Revisando lo que hace Estados Unidos, lo que hizo Estados Unidos en la acción de Venezuela y lo que buscó en Irán, una estrategia de presión, orientado en términos del mismo presidente Trump, una contracción, para no decir un ahogo, una contracción en cámara lenta, a través de tres herramientas principales. Primero, mantener el bloqueo de los combustibles hasta que el calor, la falta de refrigeración, la escasez de alimentos, todo eso que al régimen cubano no le impacta, pero sí le impacta al ciudadano común de Cuba, fuercen las protestas masivas y las protestas espontáneas en las calles. Hay un elemento que lo tiene que considerar el presidente Trump, porque esto mismo lo buscó en Irán. Y en Irán hubo 40.000 muertos. Entonces, no vaya a ser que la represión de Cuba le juegue en contra. Puede instalar el uso visible de vuelos militares, sean desde Florida o sean desde Guantánamo, en busca de quebrar esa moral de la cúpula militar de La Habana. Destruirlo psicológicamente, enviando ese mensaje de que el cambio de régimen es inevitable.
presionar y negociar la libertad de Raúl Castro, que está acusado en Estados Unidos, a cambio del control económico y político y la recuperación de la economía en Cuba. Es decir, la acusación a Castro, que significa el encarcelamiento de Raúl Castro en Estados Unidos, también puede ser una moneda de cambio y una palanca de negociación. Entonces, una buena salida para Cuba y para el presidente Trump sería un acuerdo de acatamiento o de rendición o el nombre que quieran, en términos económicos y políticos graduales. Es fundamental el cambio de régimen en Cuba para poder recuperar urgentemente la salud física de las personas, la salud moral de las personas y la economía. Cuba está en una situación de hambre. En lo económico, Estados Unidos ya declaró un mecanismo destinado a asfixiar financieramente al gobierno. ¿A través de qué? A través de sanciones muy importantes a una empresa militar que controla todo el comercio cubano, que se llama Gaesa, y que es una empresa que crea Raúl Castro para pagar las lealtades de los militares a la revolución. Y esa asfixia permite, eso sí, canales regulados de ayuda humanitaria y venta de combustible, que lo gestiona solamente la Iglesia Católica y un par de pymes privadas. Y con eso lo que buscan es quitar el control que ejerce el Partido Comunista y poder reducir la hambruna generalizada que hay en Cuba. Y esa hambruna generalizada que hay en Cuba, que al régimen cubano aparentemente le da lo mismo porque no hace nada para mejorarla, probablemente pueda ser el método cubano para someter al pueblo. Paralelamente, debe existir una transición política. Sin los Castro, sin Díaz-Canel, sin los generales que controlan la represión. ¿Quiénes quedan en Cuba que puedan llevar adelante este formato? No lo sé. Pero tiene que existir dentro del mismo régimen algún reformista que, apoyado por Estados Unidos y por la recuperación económica, asuma el control de un gobierno de transición para convocar elecciones libres, elecciones informadas, elecciones controladas por organismos internacionales. Pero ya está la experiencia de Venezuela. En Venezuela estuvo la agrupación Carter, ¿no es cierto? El think tank Carter, que tiene el mayor prestigio a nivel mundial en el control de elecciones y no sirvió de nada. Y esa experiencia hay que ponerla en elecciones libres en Cuba. Una apertura total de la economía a la inversión extranjera, en primer término la inversión estadounidense. Apurar la salida de la inteligencia rusa, de la inteligencia china, de la inteligencia iraní que están en la isla. Ahora, un ordenamiento de este tipo en Cuba va a permitir muy rápidamente tomar el control real de la economía por parte de Estados Unidos. Como experiencia, el marco alemán de 1948 cortó muy rápidamente la inflación. Alemania permitió el capital extranjero, exportó su producción. Cuba deberá abrir su economía a los privados, sin el dogma del sistema comunista, y necesariamente Cuba debería incorporarse al sistema internacional sin la bandera de la revolución, con una bandera del desarrollo, con una bandera de la integración, no de la revolución, porque la revolución es la isla. Un elemento central en esta idea no es destruir a Cuba. No es posible para América Latina asumir una Cuba anárquica, una Cuba económicamente destruida, una Cuba en una situación de hambre, una Cuba como un Estado fallido. La libertad del pueblo cubano tiene que ir acompañada de un sistema democrático y de una recuperación económica. Ahora, el éxito del presidente Trump podría ser observado en las elecciones de medio tiempo, pero no sería solo el éxito del presidente Trump, también sería un éxito para América Latina. En una plataforma, una de las tantas plataformas que hay, leía que Alemania se recuperó porque hizo 3 cosas a la vez: una moneda estable, una libertad económica y puertas abiertas al exterior. Hoy día Cuba tiene esas 3 puertas cerradas y necesita abrirlas. Como siempre, amigos, esto es solo una idea más para una buena conversación. Nos vemos en la próxima.